Para todas las demás no hay evidencia. Pero la planta sí tiene productos. El cannabidiol, por ejemplo, que ha puesto sobre la mesa Óscar, en modelos experimentales animales es sorprendentemente activo para controlar el consumo de alcohol. Pero todo el mundo estará de acuerdo en que no aceptaríamos que si fuéramos a que nos tratasen una depresión o nos fueran a tratar una infección, nos dijeran, fúmese usted esto. Porque le diríamos al médico, pero me está usted dando a mí una formulación en forma de un cigarrillo que tengo que prender y inhalar con todo lo que supone para mis pulmones y para mi salud. Malo que me pueda pinchar o un parche, pero no me lo dé usted fumado. Bien, pues la realidad con el cannabidiol es que el cannabidiol tendrá que desarrollarse como producto farmacéutico y tendrá que haber detrás una industria farmacéutica que garantice efectividad, seguridad y, desde luego, que cumpla con la normativa ética, que sea un medicamento mejor que el mejor que ya tengamos en el mercado. Por tanto, ahí sí, el sistema cannabinoide nos ha enseñado múltiples dianas que están todavía sin explotar. Por ejemplo, se ha hablado del CB1, que tiene que ver con la regulación de múltiples procesos fisiológicos, y, por ejemplo, parar el sistema cannabinoide en relación con el metabolismo se demostró muy útil en obesidad. El problema es que la empresa farmacéutica que lo desarrolló quiso tratar al 35% de la población occidental que es obesa. Y ahí metió a todos los que tienen problemas de salud mental. ¿Y qué pasaba? Pues que se deprimían y o se suicidaban. Con lo cual el medicamento se fue por la ventana. Y el medicamento era bueno. Simplemente que había que utilizarlo bajo control psiquiátrico y cosa que no se hizo nunca. Con Cierto. el cannabidiol nos va a pasar lo mismo. Y con otras dianas como el CB2, que es un fantástico regulador de neuroinflamación para procesos neurodegenerativos, posiblemente para enfermedad mental, los otros endocannabinoides en los que no actúa la marihuana, que tienen otras dianas, que tienen otros receptores, con nombres técnicos complejos, pero que regulan procesos metabólicos, de desarrollo cerebral, de memoria, de control homeostático, podrían dar lugar a desarrollos farmacéuticos buenos. Pero hay Sí, que esperar, hay que trabajar sobre ellos. Queda mucho pendiente por hacer. Pero el que quiera vendernos la marihuana medicinal como vía de legalización para colar la marihuana lúdica, está mintiendo. Y yo soy en eso absolutamente tajante. Es decir, miren ustedes, si además me parece muy bien que México lo haya puesto así, uso lúdico de la marihuana. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es carta sobre la mesa. Y además cartas sobre la mesa jugando claro. Y esto se lo vamos a dar a las compañías más poderosas porque son con las que tenemos los acuerdos. Y los impuestos vienen para el Estado y vamos a hacer cosas con ellos. Bueno, podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso es poner las cartas sobre la mesa. Pero no es lo que la población ha estado percibiendo hasta ahora. Y yo recuerdo que Oscar me invitó a un par de ponencias cuando hubo la ley de lo que antes era el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, cuando se sí. empezó con la legalización de la marihuana medicinal. Y todos estábamos de acuerdo en este mensaje. Sí, para ciertas indicaciones el producto, pero no para nada el resto diríamos, de mito que hay detrás, ¿no? Claro. Por tanto, podemos esperar mucho del futuro, hay que ser pacientes, pero eso será un camino que ya habremos de desligar de la felicidad química, que insisto que ese es el problema. Yo siempre me pregunto al final si realmente la condición humana es tan, eh, diremos, su diseño evolutivo nos ha conducido a esa necesidad obligatoria de estar cuestionándonos nuestra existencia, a ser infelices, que cualquier ayuda, aunque sea química, pues bueno, yo no me pongo existencialista, pero parece que puede ayudar. Yo creo que hay otras maneras de conseguir esa felicidad, aunque parezca, diríamos, más costosa, pero ahí entra ya la educación. Eso no Sí, estamos de Excelente tema para otro conversatorio, ¿eh? Muy filosófico y sobre todo que podríamos tener atisbos de por qué deseamos alguna felicidad química externa a la que podemos generar. Estaría bastante interesante. Bueno, pues me gustaría, porque digo, la verdad es que podríamos seguirnos aquí debatiendo durante mucho tiempo, un tema bastante grande, con muchas variables, este tema del uso lúdico y la autorización.
¿no? Como hemos dicho, desde el punto de vista político, de salud mental, social, económico, aunque económico para las grandes empresas nada más, ¿no? Costos, exactamente, como dice el maestro Gerardo. Pero bueno, todo llega a su fin y me gustaría que pudieran cada uno de ustedes poder dar una conclusión en relación a este tema, la autorización en México del uso lúdico de la marihuana. ¿Qué esperar? ¿Qué nos espera? A lo mejor el doctor Fernando tiene una visión un poco más clara de lo que nos espera y nos ve con cierta lástima y con cierto, pues no, nos va a decir, ay, En pobrecitos, absoluto. no saben lo que les espera. Solo que se Oscar meten. sabe que ahora México es como un segundo hogar para mí Ah, y gracias. lo que sí yo diría es lo siguiente, más que esperar hay que actuar. Y yo creo que lo primero que hay que entender, y esto no es hacer un discurso político, pero es algo que en los momentos en los que estamos viviendo de, digamos, de penetración profunda del populismo en todas partes, creo que el depositar la responsabilidad en el ciudadano es algo que debemos rescatar inmediatamente. Es decir, no podemos consentir que, diríamos, quien nos gobierna o quien pone las leyes nos imponga también el modo de pensamiento. Es decir, yo recuerdo hace muy poquito estaba escuchando una entrevista de Carl Sagan que decía que, y parafraseaba a Jefferson, a uno de los padres de la Constitución americana, y hay que mirarlo desde la perspectiva de la Ilustración. Es muy importante que los ciudadanos entendamos que si no somos escépticos, no nos sabemos preguntar y cuestionar todo aquello que el poder nos indica, nunca podremos tomar decisiones libres. Y si no lo hacemos, en vez de ser nosotros los que controlamos al gobierno, será el gobierno el que nos controle a nosotros. Y cuando hablo de gobierno puede ser tan sencillo como que una ley que es de autorización del uso legal se convierta en un mandato de usar este producto. Son dos cosas completamente distintas. Y yo tengo mucha fe en la inteligencia de los ciudadanos. El gran problema es la batalla de la información. Y yo creo que los profesionales es ahora donde nos tenemos que significar y multiplicar para dar la información correcta y que el ciudadano libremente, quitándonos ahora el problema de que ya no es una cuestión ilegal, sino es una cuestión de sentido común, pues demos la espalda o aceptemos el producto. Entonces, si simplemente seguimos el dictado del mercado, vamos a ir muy mal. Eso se lo puedo asegurar. Muchas gracias, doctor Fernando, por sus conclusiones muy, muy sabias, muy atinadas. Yo no podría estar más de acuerdo y me voy a tomar la palabra, aunque se la ibas a dar seguramente a alguien más, pero de una vez para Adelante, adelante. complementar conclusiones de Fernando, ¿verdad? Que suenan muy acertadas y no son muy acertadas para este caso particular, sino son muy acertadas en el sentido histórico y de la idea de hacia dónde va la humanidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que no solamente es digamos que en neurociencias diríamos la toma de decisiones, ¿verdad? Informada, ¿verdad? Y lo más educada posible es la que nos puede dar una oportunidad de llevar a cabo una conducta que sea adaptativa, ¿no? Eso no la garantiza, pero sí la promueve importantemente. Entonces, la información, como ya lo decía, antes, alguien, ya no me acuerdo quién lo decía, pero bueno, en fin, lo que se decía era la información, lo que aquí en México manejamos como psicoeducación, creo que va a ser muy importante que la distribuyamos. Sin embargo, Fernando mencionaba algo que parece muy, muy también, pues no sé, preocupante, es en las próximas horas y días van a tener gran información sobre las bonanzas de esta nueva ley, ¿verdad? Entonces, claro, entonces, obvio que se va a promover que la ley está bien y todo eso, y se va a soslayar el que no incluye aspectos muy importantes, que son, a final de cuentas, el ángulo donde se sostiene toda la pirámide. Una pirámide invertida, y es lo que está hasta arriba, pues es el negocio, lo que está hasta abajo sosteniendo
es el adicto, al cual nadie le hace caso. Muy poca gente le hace caso, ¿verdad? Pero en la pirámide invertida, el que lo está sosteniendo es el adicto. Entonces, bueno, tratando de conciliar, tratando de verlo positivamente, tratando de ser un tanto adaptativo, voy a decir, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para favorecer a las personas que quieran rehabilitarse, que ya están en el problema y que quieran rehabilitarse, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener el apoyo? ¿Cuánto apoyo vamos a tener? Y cómo se está, cómo está metido en el plan global el apoyo sanitario a las personas que lo requieran. Es todo. Muy, muy, muy importantes. Muchas gracias, Oscar. Poner atención en esto que mencionas. Me gustaría tomar la palabra, no sé, doctor Castrejón, ¿me lo permite? En cuanto a eso, igual creo que no estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Fernando, el doctor Oscar, expertos en esta temática. Solo creo que voy a diferir una parte de lo que hizo mención el doctor Oscar en cuanto a verle la parte adaptativa, y creo que no tendría que ver más con una parte adaptativa, sino más bien con conductas funcionales. Porque conductas adaptativas podemos tener e incluso podemos adaptarnos a un uso incorrecto de la marihuana. Tendríamos que ver más bien las conductas que resulten funcionales para poder lidiar con la interacción justamente de todo esto que se viene en México en cuanto a la legalización. Cambiaría tal vez nada más esa palabra de adaptación por funcionalidad, y me encaminaría también a recalcar que tenemos un papel ahí bastante acertado, y creo que tiene que ir más allá de una cuestión de trabajo multidisciplinario, dar el salto al trabajo transdisciplinario. Decir que el trabajo entre la parte médica, bueno, biomédica, farmacológica, psicológica, psiquiátrica, sociológica, nutricional y demás, de todas las áreas vinculadas que se pueden dar para el trabajo de entender ese fenómeno justamente, creo que tendría que haber ahí un trabajo sinérgico de manera muy, muy, muy interrelacionada, entendiendo cada una de los trabajos de cada una de estas áreas. ¿Sí? Entendiendo que el trabajo disciplinario o el trabajo, multidisciplinario, es que cada quien haga o entienda el fenómeno desde diferentes puntos de vista y emitan un juicio o emitan un criterio. Y el trabajo transdisciplinario es que ese criterio pueda mezclarse, pueda interrelacionarse con cada una de estas áreas, entender ese fenómeno en esa generalidad y poder aportar hacia la parte social ese entendimiento. Entonces, ahí me quedaría con esta parte, fomentar el trabajo transdisciplinario en este fenómeno y en todos los que se vienen por delante, para poder también entender qué es lo que va a pasar con México, con lo que está pasando en el mundo, y saber que también hacia dónde nos vamos a dirigir para poder generar un abordaje, pues obviamente adecuado. Sería todo. Muchas gracias, doctores. Gracias, maestro Gerardo. Adelante, maestro José Castrejón. La ventaja de cerrar esto es que puedo decir que estoy plenamente de acuerdo con todo lo que han dicho estos brillantes y talentosos profesionales. Después de esta sesión tan profunda, tan rica, me llevo una sensación de un gran optimismo. Les voy a decir por qué. He estado muy metido en estos días siguiendo las opiniones de legisladores, de activistas y demás sobre esta iniciativa. Y es sorprendente la cantidad de información o de desinformación que se ha generado y que se sigue planteando, ¿no? Ver a personajes de derechos humanos con una planta ahí en el podium de Álvarez y Casa del Senado. Situaciones que de alguna manera plantean qué están viendo nuestros jóvenes, qué están escuchando, qué está entendiendo nuestra sociedad. Y después de que participo en esta sesión, me queda ¿qué les puedo decir? El optimismo de saber que hay personas inteligentes, brillantes, con una gran visión profunda de los problemas humanos. Y eso hoy a mí me nutre mucho y me hace sentir muy con este optimismo de que hay personas muy inteligentes que pueden valorar diferente la realidad de lo que estamos pasando, incluso de la vida. Nada más como comercial, el día de hoy, por iniciativa de la UNESCO, es el Día Mundial del Hombre.
y está dedicado a la salud del hombre. Entonces, bueno, creo que merecemos también nosotros, los varones, cuidar nuestra salud y que haya un día y que, bueno, y nos podemos felicitar. Y me quedo con lo que dice Gerardo, y creo que la reflexión de Gerardo es muy interesante, es decir, ¿qué tipo de enfoques basados en evidencia siguen? Y sin duda esto nos hace replantear el propósito de esta importante sesión, agradeciendo al doctor Hernández que la haya hecho. Y quizás tenemos que cambiar la pregunta por, en vez de qué esperar, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y esto nos lleva sin duda a algunos aspectos importantes. Se ha dicho aquí la importancia de la información. Pero yo cuestionaría el tema de información y les voy a poner un ejemplo. Estamos bombardeados hoy en día de una campaña de prevención, entre comillas, que dice más o menos así, un párrafo, yo soy, en la voz de un adicto, yo soy como una fruta podrida, no hagan nada por mí, soy un ser podrido. Y esta campaña la ha planteado el propio gobierno federal, con este enfoque del propio presidente que dijo, voy a pedirles a las abuelas que abracen a sus nietos para que no se droguen, ¿no? Y le voy a pedir a los malos que ya no vendan drogas para que no haya abrazos, sino balazos. Este es el nivel de las estrategias de prevención que actualmente está manejando el gobierno federal. Y a eso le llaman información preventiva. Eso no es información preventiva. Y lamentablemente, por ejemplo, en la primera fase de la campaña que el propio presidente dijo que había sido un fracaso, gastaron 2,000 millones de pesos, que podría usarse en tantas cosas. El hecho es que la realidad es que no podemos esperar mucho desde el gobierno. Tampoco podemos esperar que surjan los grandes propósitos. Esto tiene que surgir de nosotros. Y la pregunta de Gerardo es muy interesante. ¿Qué es lo que sí funciona? Voy a decir algo que va a contradecir, pero en el fondo tiene mucho sentido. Debemos de quitar a la marihuana del centro, debemos de desmarihuanizar cuando hablamos de prevención y tratamiento. ¿A dónde voy? Finalmente, el doctor Próspero dice, las personas van encontrando sensaciones agradables, quizás para aliviar su ansiedad, para promover un poquito como de mirar el mundo diferente con efectos alucinatorios, etcétera, porque están encontrando algo que les está dando una respuesta, algunos autores le llaman automedicación, a ciertas carencias, ciertos huecos, ciertas necesidades, ciertos dolores, cierta pertenencia a un mundo del consumo, lo que ustedes quieran. Y la pregunta es si nos tenemos que pelear con la marihuana y con el mercado de la marihuana. Creo que sería absurdo una discusión con jóvenes de preparatoria hablándoles de los riesgos de la marihuana. Creo que se reirían de nosotros. Creo que toda esta parafernalia comercial que están invirtiendo millones de dólares en México, ya lo estamos viendo, para crear este mercado, ha generado ya mucha desinformación. ¿A dónde voy? Creo que es el momento de valorar la importancia de la psicoeducación, de los aspectos socioemocionales y de toda esta parte formativa, más que de información, que nosotros promovemos. Finalmente, encontramos entonces que el problema por el que se consumen las drogas no es el problema, ni quizás la marihuana, ni quizás el alcohol. El problema es más de fondo en las necesidades y las carencias que en una sociedad posmoderna enfrentan los seres humanos de vacíos. Es una sociedad que se mueve a través del individualismo, de los vacíos, de las necesidades insatisfechas. Esto mueve la maquinaria del consumo. Entonces, esto nos lleva necesariamente a valorar, y ahí quiero enfatizarlo, la importancia de lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos? Enseñamos a las personas a mirar la vida, llamémosle así, con un sentido más realista, entendiendo su sentido de vida en términos muy profundos. Diría el doctor Próspero, en ese sentido, encontrar formas de neuromodulación natural, y la podemos encontrar a través de las habilidades para la vida, a través de la educación psicoemocional, a través de la gestión, de aprender a gestionar nuestras emociones, y son procesos que curiosamente nosotros los hacemos, y los hacemos en nuestra terapia, y los hacemos con alumnos, y los hacemos
con los padres de familia para que le enseñen a los hijos. Voy, entonces, respondiendo a la pregunta del doctor Gerardo, ¿qué debemos hacer? Justo lo que hacemos nosotros ahora más que nunca como una necesidad para poder atender a millones de personas. Entonces, a nivel de conclusión, no debemos esperar nada, no debemos esperar nada. Debemos nosotros, es el momento de actuar, y qué bueno que la Asociación Doctor está gestionando esto. Más de lo que hacemos será una necesidad que la sociedad nos pida. Entonces, sigámonos preparando en estos temas, trabajemos y Fernando, recuerdo que dijo al principio de esta sesión, la felicidad de las personas. Sin duda esto puede contrarrestar mucho más esta apetencia, la búsqueda de drogas, de esta felicidad, de esta búsqueda de placeres que se confunden con la felicidad. Y sin duda tenemos mucho que hacer. Y para cerrar, Fernando, ya que traes aquí a la poesía y a Valle Inclán, déjame regalarte, también tenemos en México poetas y uno de ellos es Jaime Sabines. Te voy a decir algo que él dijo. Es maravilloso, lo conozco, sí. Lo comparte, dice, me habló de la marihuana, de la heroína, de los hongos, de la ayahuasca. Por medio de las drogas llegaba a Dios, se hacía perfecto, desaparecía. Pero yo prefiero mis viejos alucinantes, la soledad, el amor y la muerte. Gracias. Maravilloso. Bueno, pues ya se pusieron filósofos. No, hombre, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Esto ya va entrando en otros ambientes filosóficos, acá, ya más, precisamente como para tener un churro. No es cierto, no. No, ya, en serio, yo creo que ha sido una plática bastante buena, bastante interesante, ¿no? Y les agradezco. Yo creo que todos podríamos llegar a la conclusión, por lo que he visto, de que tenemos con esta autorización del uso lúdico de la marihuana, tenemos un camino complicado, difícil. Ya el doctor Fernando nos ha permitido ver una visión hacia el futuro, ¿no? Entonces tenemos un camino complicado y yo creo que en algo que también coincidimos todos, parafraseando un poco a Mario Bunge, es que él dice que nosotros los profesionales tenemos la culpa de la existencia de las pseudociencias. Dice él, quien somos culpables, él decía él, de que nosotros los científicos no logremos bajar ese conocimiento que creamos hacia el público. Y de ahí que el público en general, que no está acostumbrado o que no es especialista como nosotros, acceda a lo que tiene más a la mano, que son las pseudociencias. Yo creo que, parafraseándolo un poquito en relación a eso, la marihuana, y por lo que estamos de acuerdo, pues tenemos que bajar este conocimiento que tenemos al público en general. Tenemos que generar más foros de comunicación, de fluidez, de la información para contrarrestar un poco con toda la campaña de publicidad que se viene y a seguir estudiando para atender todos aquellos trastornos mentales que se van a generar y que van a aumentar inevitablemente con el uso lúdico de la marihuana. Quiero, antes de cerrar, quiero agradecer a las asociaciones patrocinadoras, que es la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual, a la MOC, específicamente a la MOC México, a la Sociedad Mexicana de Psicoterapias Cognitivo, la Sociedad de Psicoterapias Cognitivo y Comportamentales de México, SICOM, y a la MOC, muchas gracias a la MOC y INCOSAME, perdón, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un placer, una gran emoción poderlos reunir a todos y de cierta manera esta cuestión virtual lo ha permitido porque no me los imagino reunidos en un solo lugar. El doctor Fernando desde España o irnos todos a España, no me lo imagino, ¿no? Y que gracias a esta cuestión virtual podemos reunirnos y sobre todo difundir los conocimientos. Muchas gracias por esa humildad de ustedes para difundir sus conocimientos de años
su experiencia. Muchas gracias a los asistentes y les comento que esto quedó grabado para poderlo hacer que llegue a más personas de este conversatorio. Nos veremos en muchos más conversatorios y nuevamente, Fernando, muchas gracias por el desvelo y todos los demás por maestro Castrejón, doctor Oscar, maestro Gerardo. Créanmelo, muchas gracias por participar. Desde acá les mando un gran abrazo. Sí, muchas gracias, Fernando, por pasarte de horas, pero bueno, creo que estuvo divertido, entretenido, agradable, ¿verdad? Muchas gracias, Alejandro, también. Repetirlo para hacer el seguimiento de lo que esté pasando, porque eso me parece, tienes razón. somos, diríamos, los pepitos grillos de la situación y habrá que seguir protestando. Y... claro. Exactamente. Pues seguramente Alejandro estará interesado en que en un momento dado veamos en algún tiempo cómo ha progresado toda esta información. Claro que sí. Pues gracias a todos también yo y que pasen buenas noches. Gracias a todos por el aprendizaje de hoy. Buenas noches. Muchas gracias.